Bienvenido de vuelta al podcast. Las temáticas de esta semana estarán divididas en dos videos, en dos episodios para el podcast. En este episodio hablaremos sobre los partidos más relevantes del fin de semana. Tenemos algunos partidos muy interesantes por diversas razones. Por ejemplo, el Barcelona-Mallorca, pero también el partido que no podía faltar, que seguramente define la carrera del título de la Premier League, no para alguno de los dos, podría ser también para una tercera parte, pues el partidazo entre Liverpool y Manchester City. Como digo, en este primer episodio hablaremos solo de estos partidos y en un segundo episodio que estará saliendo este mismo día, que estará saliendo hoy lunes, hablaremos sobre los partidos de la Champions League. También tenemos encuentros muy interesantes, el del Inter, por ejemplo, y bueno, el del Arsenal, para ver si puede remontar ese equipo, que yo creo que sí, pero bueno, esa es temática, como digo, del otro episodio de este podcast. Te recuerdo que este episodio, o este formato más bien, en un formato más largo, es para escucharlo. No es tanto visual, es para escucharlo mientras hagas alguna otra cosa, no sé, trabajar, estudiar, transportarte a algún lado, estar en el gimnasio, lo que sea. Para esto sirve este podcast. Intentaré ser expresivo de esta manera, pero bueno, es la razón por la que no hay imágenes, lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en varios episodios, por la que no hay imágenes o algo mucho más llamativo que el fondo de mí hablando. Puedes encontrar el video en YouTube y puedes encontrar el audio en Spotify. Todos los episodios actualmente están en Spotify, entonces ahí los puedes checar si te acomoda más. Comenzaré hablando del Barcelona-Mallorca. Me iré en orden de cómo sucedieron los partidos. Este partido fue del viernes, entonces pues fue el primero obviamente. El Barcelona-Mallorca era un partido muy importante en mi opinión, porque tenía que resolver Xavi las bajas muy delicadas de Frenkie de Jong y de Pedri. Me daba mucha curiosidad ver cómo iba a resolver esta falta de balance que ya existía mucho en el equipo. El equipo ya estaba desestructurado, no encontraba mucho control y bueno, sin un excelente progresador o progresivo como Frenkie de Jong y un controlador o alguien que puede ser una fuente muy confiable de posesión, por decirlo de alguna forma, en último tercio como es Pedri, pues bueno, el equipo pintaba aún peor. El partido fue de ida y vuelta también, como han sido la mayoría de los partidos del Barcelona de Xavi de esta temporada. Esto siempre será una mala noticia para los mediocampistas del Barcelona, lamentablemente. Ya han caído varios, como digo, ha caído Frenkie de Jong, cayó Pedri, ya cayó Gavi también circunstancialmente, la lesión de Gavi con España, pero han caído estos mediocampistas y creo que aunque no se le puede cargar toda la culpa a Xavi y a su cuerpo técnico, seguramente sí tenga que ver el hecho de que este planteamiento funde mucho a los futbolistas. Gundogan, haré un video sobre ello en formato corto para TikTok y para Reels. Gundogan es una excepción y es un futbolista milagroso. No me explico cómo con esa edad está soportando este tipo de cargas físicas y de estrés en su cuerpo, de ser el vínculo entre todas las facetas del juego del Barcelona prácticamente, de ser el vínculo como jugando en la base, como como se ha visto, siendo el vínculo entre los defensores y los mediocampistas y luego en el mismo partido, muchas veces en la misma acción, siendo el nexo entre mediocampistas y delanteros. Entonces es un recorrido brutal el que hace Gundogan la mayor parte de los encuentros. Entonces, bueno, otro partido de ida y vuelta, muy difícil seguir a este ritmo para los demás futbolistas y bueno, será una excelente noticia para el Barcelona que logre poner un poco más de pausa, imprimir más calma en sus jugadas, no solo en el partido contra el Napoli, sino en general en la temporada, porque si no creo que seguirán cayendo los futbolistas y hay una pieza que no quieres que caiga, que es Lamine Yamal. Por su juventud sería muy delicado que en este momento caiga por un estrés, que es lo que ya vimos con Pedri y ya es lo que vimos con otros futbolistas anteriormente, no del Barcelona, como Jack Wilshere. Entonces creo que no tienes que seguir por este camino por el bien de tus futbolistas. Otro muy buen partido de Cubarsí también, bastante inteligente para anticiparse al rival en muchas ocasiones y creo que en una línea defensiva mucho más estructurada se vería aún mejor. Creo que estas cualidades y estas facultades de Cubarsí, es muy virtuoso en muchas cosas, se verán magnificadas cuando la línea defensiva del Barcelona también actúe con esta inteligencia. Por ejemplo, en algunas acciones, aunque Cubarsí defendía al futbolista anticipando la jugada que iba a hacer para saliendo de la línea y generando un fuera de juego, sus futbolistas, sus compañeros no hacían lo mismo, entonces Cubarsí tenía que regresar.
Ese tipo de cosas creo que mejorarán, o bueno, harán ver mucho mejor a Cubarsí con cuando esté rodeado mejor, no por otro personal, sino cuando el entrenador plante mejor su defensa, sea Xavi o sea otro entrenador seguramente. También creo que fue un equipo o un partido con muy poca intensidad, una falta de ideas muy clara, y esto recordaba mucho a los partidos de pretemporada de la mayoría de los equipos. El Barcelona tenía el control del balón la mayor parte del tiempo, pero ese era lo que quería el Mallorca, obviamente. Era quien debía esperar, el Mallorca, pero la intensidad del Barcelona era muy baja y no parecía que tuvieran la necesidad de conseguir el resultado. Muchos futbolistas eran muy pasivos, pasivos para mal en mi opinión. Y bueno, creo que también esto deja mucho que desear del partido, pero finalmente Lamine Yamal ya está en el punto de su carrera, a los 16 años, de resolver partidos por sí mismo, de cargarse esta responsabilidad constantemente. En este partido lo hizo desde el gol ante el Mallorca. Yo definía a Lamine Yamal en Twitter como el cuerpo de Musiala y el remate de Heung-min Son, o el golpeo de Heung-min Son, no solo el remate, porque creo que el golpeo también tiene que ver con la colocación de sus pases, y Lamine Yamal para mí en eso es el mejor del equipo, y esa será su mayor virtud, la colocación para el pase a sus compañeros. Pero bueno, el golpeo de Heung-min Son fue absolutamente increíble el gol que marcó, muy bueno. Lamine Yamal es cada vez más difícil de frenar porque, como digo, puede hacerte mucho daño él un poco estáticamente al lanzar un excelente pase, en este caso también rematando de manera perfecta, imparable. Pero también creo que hay una parte de su juego que debería mejorar o que deberá mejorar pronto, y el hecho de que no esté mejorando es un poco preocupante en mi opinión para el joven. Porque a mí me da la impresión de que Lamine usualmente cuando conduce a velocidad hacia el espacio, cuando tiene mucho espacio por delante, conduce una o dos revoluciones más abajo de lo que podría. Dos revoluciones menores a las que podría. Tiene un control excelente, un control de balón excelente. Eso lo hemos visto en muchísimos partidos. Una manipulación de balón excelente, y una velocidad también bastante importante. Pero creo que cuando juntas esas dos cosas, cuando mezclas las dos, te queda un Lamine que no está haciendo lo máximo posible con su cuerpo. Y digo que es preocupante porque podría deberse a la molestia que tiene en la rodilla, que se ha reportado desde hace bastantes semanas. Entonces espero que no sea esto, pero eso es lo que me deja. Creo que cuando pula un poco, ojalá lo pueda hacer y no sea una cuestión de lesión, cuando pula un poco esta conducción a alta velocidad, creo que será aún más difícil de detenerlo. Si ya es un arsenal muy amplio, haciendo esto ya será prácticamente imparable y le quedará muy poco tiempo. Prácticamente solo necesitará tiempo, como decía en mi video de los futbolistas World Class, para ser el mejor en su posición, junto a Saka. Seguramente Saka obviamente está en un nivel arriba en este momento porque es un futbolista más hecho, más completo. Pero bueno, muy cerca de ser un superélite Lamine Yamal, uno de los mejores en su posición. Y finalmente, enfocándome en el juego del Barcelona, creo que no veo una mejoría en ningún aspecto en este juego, como digo, de cara a la eliminatoria de Champions League contra el Napoli. No he visto que cambie nada defensivamente, aunque han encajado menos, pero no me parece que haya el nivel de los rivales. Bueno, el Athletic lo dominó, el Athletic controló al Barcelona, pero en este partido contra el Mallorca y el partido anterior no me parece que haya sido un escándalo futbolísticamente o defensivamente del Barcelona. Tampoco creo que ofensivamente han hecho demasiado, no han propuesto cosas muy interesantes. Como digo, este partido se resuelve por Lamine, no se resuelve por nada más ofensivamente. Entonces creo que no ha cambiado nada, y como mencionaré en la parte del podcast hablando de la eliminatoria, creo que el Napoli se ha cambiado algunas cosas. Entonces se ve un poco complicada la eliminatoria para el Barcelona. Habrá que ver qué sucede, pero bueno, no me adelanto. Eso es lo que veo sobre este partido. Y vamos ahora sobre el Bayern Mainz. Sobre este partido habría mucho que decir si quisiéramos realmente, porque ha sido una goleada, ha sido una humillación por completo, un 8-1, un dominio absoluto y un marcador que podría haber cambiado la perspectiva para muchos sobre lo que es Thomas Tuchel. Para mí no, creo que ya quedó bastante claro. Bueno, en el podcast comentaba que para mí no es un entrenador malo Tuchel. Creo que está siendo muy afectado por las decisiones de la directiva, aunque en este punto ha sabido resolver muy bien, aunque quizá es un poco tarde. En la Bundesliga ya es tarde, él será campeón del Leverkusen obviamente, pero en la Champions no los veo muy capaces de llegar a la final y mucho menos ganarla.
pero sí que ha habido una mejoría y puedes aprovechar esta mejoría para seguir avanzando de rondas. Como digo, la Bundesliga ya está perdida, pero este cambio de dinámica puede servir para la Champions y maquillar un poco lo que ha sido Tuchel. Pero bueno, está decidido que sale, entonces no tiene mucho caso seguir hablando de ello. El cambio táctico de regresar a Kimmich a la derecha creo que es clave, es absolutamente clave. No solo porque libera a Kimmich, porque también libera a Goretzka, que dio un partido excelente. Como digo, esta es la clave para mí. Pero también creo que no solamente ha habido un cambio táctico, creo que ha habido un cambio anímico muy importante. Y en este partido fue muy notorio, sobre todo con la ambición que demostraban Musiala y sobre todo Harry Kane. Estos futbolistas que parecían estar muertos en muchos puntos de algunos otros partidos, como contra la Lazio, en la ida contra la Lazio, sin ideas, también sin muchísimo ánimo ni ganas. Creo que ha sido todo lo contrario en estos últimos 2 partidos. Han sido planteamientos muy buenos de Thomas Tuchel y un cambio mental, psicológico o emocionalmente de estos futbolistas que les permite rendir al máximo de nuevo. Fue un partido soberbio de Harry Kane. En cada jugada participaba también de diferente manera. Participaba definiendo, participaba también asistiendo o bueno, dando los últimos pincelazos también a un ataque. Las últimas piezas para orquestar en un ataque lo podía hacer Harry Kane. Creo que todo el equipo fue excelente. Como digo, podríamos detenernos mucho a hablar sobre cada una de las acciones porque han habido 8 goles. Pero creo que está bastante resumido así. Un cambio táctico que genera una mejoría, pero un cambio anímico que cambia la cara por completo a los futbolistas. Creo que, como digo, todo el equipo fue excelente, pero para mí Harry Kane, en primer lugar, Musiala y Goretzka, que se pelearían en el segundo lugar, fueron los 3 mejores del partido. Goretzka, el gol que le regala Gnabry es increíble, el pase que se inventa. Y bueno, Musiala también muy participativo, muy propositivo, moviéndose por la banda también con mucha intención. Entonces me gustó muchísimo el partido del Bayern, ya si no con esta goleada. Pero bueno, eso es lo que opino. La Bundesliga está perdida o muy difícil. No creo que la pierda el Leverkusen, pero habrá que ver qué hace este equipo en Champions. La vuelta contra la Lazio fue muy interesante también. La utilización de Pavlovic, la utilización de Goretzka también mucho más libre en esa zona. Müller también el impacto que tuvo. Y Harry Kane demostrando que en cualquiera de los escenarios que se enfrente el Bayern será absolutamente diferencial y resolutivo. Entonces habrá que ver cómo progresan en la Champions, pero bueno, eso es lo que opiné sobre este partido. Vamos ahora con el Arsenal-Brentford. Fue un partido también muy complejo para el equipo de Arteta. Diferente a lo que vimos contra el Bayern, obviamente, un cambio bastante drástico de tónica entre los 2 partidos. Fue un partido muy complejo, como decía, ya de por sí era un rival muy complicado, pero también de cara a la remontada contra el Porto, tenía que medir varias cosas Arteta y su equipo. No solo tenían que sacar el resultado, tenían que ganar, obviamente, para mantenerse líderes, colíderes de la Premier League ahora. No solo tenían que que hacer este resultado, también tenían que recolectar más confianza en sí mismos y debían ser eficientes al mismo tiempo que buscaban la autopreservación, que buscaban mantener la energía y sobre todo mantener la salud del plantel de cara a este partido que seguramente es el más importante de la temporada, porque bueno, creo que ellos mismos se saben muy capaces, entonces es clave que remonten este partido para seguir progresando. Como digo, era muy complicado ya afrontar el partido con todas estas cosas, este checklist que tenías que cumplir si eras Arteta. Ben White creo que toma prestada la jugada de Odegaard. Tengo un video también preparado sobre eso. La jugada que es centrar al segundo palo desde el espacio intermedio derecho. Ben White lo toma prestado, entre comillas. Logra sacar un pase muy bueno y remata a Declan Rice empezando a resolver el partido. Pero un error garrafal de Ramsdale que genera el 1-1. Ponía fuera al equipo de la carrera por el título prácticamente. Y bueno, después no terminó siendo así. Pero el que sí queda fuera es el mismo Ramsdale del equipo seguramente. Este tipo de errores, aunque salvó tuvo un par de atajadas muy importantes. Este tipo de errores creo que no serán perdonados por un entrenador tan idiosincrásico y tan estricto que ha generado una estructura muy buena defensivamente en el Arsenal. No serán perdonados, seguramente ya es el rompimiento definitivo de la relación Ramsdale-Arteta, que ya estaba bastante tocada, pero bueno, si no hay un error gravísimo de por medio, a este Arsenal es muy difícil marcarle, prácticamente nadie le hace muchas oportunidades y es muy difícil, como digo, lograr ponerles por debajo en el marcador. Entonces,
Si no hay un error garrafal de por medio en el partido contra el Porto, el Arsenal para mí es muy favorito para seguir progresando. Havertz también sacó ese gen clutch que tiene dentro y logró sacar el resultado para el Arsenal. Creo que es un futbolista brillante, Kai Havertz. Es muy evidente también, desde que era muy joven en el Leverkusen, era muy evidente lo que podía hacer este futbolista. Es un ganador de duelos, ahora que tiene este físico que es diferente al del Leverkusen, es aún más poderoso en esto, ganando duelos. Manipula muy bien las marcas, arrastra marcas y su movimiento es muy difícil de seguir también. Entonces, si lo logra seguir, te saca de tu posición, dándole ventaja a sus compañeros. Y si no lo logra seguir, se pone muy fácil en situaciones de remate, como en el gol, que finalmente, como digo, él resuelve el partido por sí mismo, bueno, definiendo. También distribuyendo en zonas de peligro. Kai Havertz es muy bueno en este tipo de acciones también. Yo le tengo bastante fe. No tengo mucho involucramiento sentimental en el emparejamiento del Arsenal, pero me gustaría que progresaran porque son un equipo muy entretenido de ver y tengo mucha esperanza en Kai Havertz de cara a este partido. Como digo, fue el clutch del partido. Havertz fue absolutamente diferencial y creo que esto es lo que tiene el equipo de Arteta, una gran capacidad de variar sus piezas y sacar herramientas e ideas nuevas muchísimas en el mismo partido. Entonces, muy difícil ganarles. Para mí son los favoritos para la Premier. El resultado entre Liverpool y Manchester City encamina un poco el resultado para ellos, aunque no es el mejor resultado, lo comentaré un poco más adelante. Pero bueno, eso es lo que opiné yo sobre este partido. Llegamos ahora al Inter Boloña. Este partido para mí pintaba muy bien y bueno, creo que no decepcionó. Tengo aquí algunas anotaciones principales, mis aprendizajes más importantes de este partido. Era un cara a cara entre los dos equipos, o dos de los equipos que tienen mejor movimiento y mejor fluidez en todo su plantel. Por eso pintaba tan interesante. También porque era un juego de centrales, era un partido para los centrales, por las dinámicas que ambos tienen en esta zona. El Boloña, por ejemplo, tiene centrales muy móviles que buscan dar salida al equipo por el carril central. Buscan dar salida por este carril. Los centrales suben hacia la zona del mediocampo y se abren diagonalmente para abrir espacio, como digo. Esto lo han hecho, he visto que se ha analizado por otras personas bastante. En este partido lo hicieron y casi les cuesta un gol, por cierto, porque Christensen estaba desconectado, no estaba muy concentrado y una recuperación de Varela casi termina en un gol para los del Inter, para los de Inzaghi. Entonces, bueno, este es el movimiento que tiene el Boloña. Y el Inter, sus centrales suben como carrileros por una banda que está totalmente libre. Esa banda está despejada por el movimiento de los carrileros al mediocampo. E incluso porque los mediocampistas pueden bajar a la zaga, sustituyendo un poco de los roles entre carrileros, centrales y mediocampistas. Creo que es un movimiento muy inteligente, muy difícil también de seguir. Es algo que puede confundir mucho a la mayoría de los equipos. Este Boloña estaba bastante preparado en muchos aspectos para hacer frente a este movimiento del Inter. Creo que el Inter cerró su actuación con el golazo de Bisek. Desde entonces bajaron mucho las revoluciones y bueno, en la segunda parte prácticamente busca cerrar el partido el Inter y lo logra. Es una carrera muy buena la de Bisek para el gol, pero el pase de Bastoni es prácticamente todo el gol. Es un envío precioso de los que prácticamente solo él puede hacer desde esa zona. Es un futbolista gigante desde el pase. Creo que el Boloña fue muy valiente también en este partido y dio un partido muy interesante porque buscó atacar al Inter, buscó neutralizar al Inter y no solamente sobrevivir o atacar a la contra, buscó realmente el dominio del partido. Y con este tipo de movimiento, con ser un equipo también estructurado y con una postura, un planteamiento así, ya daba para un duelo muy interesante. Me generaba la duda, sabía que el Boloña iba a empezar a hacer este daño cuando, pues, bueno, la declaración de intenciones en la segunda parte es empezar a atacar, pero quería ver cómo buscaban hacer daño, porque creo que es muy importante para los demás equipos en la Champions League saber cómo se le puede hacer daño a este Inter. Y creo que la manera en la que el Boloña intentaba hacer daño al Inter era jugando entre las líneas de su 5-3-2. El Inter defendía de esta manera porque bueno, no necesitaba otro gol y quería mantener este resultado. También quería mantener los esfuerzos de cara al partido de Champions League también, como comentaba en el caso del Arsenal. Y creo que Inzaghi vio esto y se anticipó. Vio esta intención de jugar entre líneas y sacó a Mkhitaryan y a Çalhanoğlu para evitar fundirlos, seguramente. O bueno, es lo que yo creo.
para que no se fundieran siguiendo el movimiento de los futbolistas del Bologna. Como digo, es solamente mi opinión de por qué lo sacó. No estoy en su cabeza, pero bueno, lo sacó a los dos al mismo tiempo, entonces me hace bastante sentido que esta haya sido la razón. Creo que la excelente marca de hombre a hombre del Bologna obligaba al Inter a pasar el balón muy rápido, entonces no había mucho tiempo para pensar. Los envíos, por ende, eran peores y se perdía la posesión constantemente y también, por ende, el control. El Bologna por eso pudo hacerse con el control del partido en la segunda parte y bueno, al Inter se veía bastante cómodo, entonces no hubieron muchas ocasiones dentro del área del Inter, había mucho juego en la frontal del área, pero dentro del juego del área del Inter, perdón, no había demasiado peligro generado. El Bologna fue muy adaptable también a la hora de construir, esto también es algo muy destacable, algo que me llamó mucho la atención. Podía estar muy junto el equipo, prácticamente todos de un costado del campo, todos en un 4-3-3, pero ocupando el mismo costado, muy, muy, muy estrecho el equipo. O todo lo contrario, podía estar muy abierto en un mismo 4-3-3, pero muy amplio, con los extremos pegados a la banda y los mediocampistas también muy abiertos en esa línea media. Entonces, bueno, muy adaptable en este sentido el Bologna, y me gustó mucho Ferguson también, el futbolista. Luis Ferguson, porque se ofrecía constantemente, estaba constantemente bajando entre la línea media y la línea defensiva. Se movía con mucho sentido también en el centro del campo y bueno, en el carril central, y arrastraba al Inter desde ese carril. Entonces, en estadísticas no está nada reflejado su impacto, el impacto de este futbolista, pero bueno, creo que ejemplifica el espíritu con el que fue el Bologna a enfrentar este partido, a mover al Inter, a jugarle al Inter y ser muy propositivo y muy valiente también. Entonces, como digo, me gustó su movimiento y lo destaco por esto, porque me parece la bandera de este equipo en este partido. Y bueno, nos quedan 3 partidos: el Liverpool-Manchester City, que fue el partido más importante del fin de semana, obviamente; el Leverkusen-Wolfsburg, que también fue muy interesante; y el Real Madrid-Celta de Vigo, que es el que dejará el final porque fue el último de los partidos en ese orden. Comentando ahora sobre Liverpool-Manchester City, me parece que en el comienzo hubieron muchos ataques y constantes también a la espalda de Endo. En esta zona, en la espalda de Endo, Kevin De Bruyne, KDB, podía jugar muy libremente, podía transitar y podía recibir con muy poca presión de Liverpool. Entonces eso es muy peligroso si dejas a un futbolista así de bueno jugar entre tus líneas, la defensiva y el mediocampo. Pero no capitalizó mucho De Bruyne, y el Liverpool, sobre todo también Klopp y Endo, los dos al mismo tiempo, resolvieron mucho esto y se cerró el carril central prácticamente para el City por todo el partido. Fue un ataque muy dinámico por parte de Liverpool, que ponía al City a dar muchísimas vueltas, a buscar cómo resolver y cómo detener a este equipo. Me parece muy interesante que en este fin de semana hayan quedado demostradas algunas debilidades del Inter, algunas debilidades del Manchester City, porque bueno, son los dos de los mejores equipos del mundo y demostraron ser falibles, o demostraron, bueno, ser sí explotables, sí tener algunas debilidades en su juego. El buen movimiento de Darwin Núñez y Luis Díaz hacía que fueran siempre una opción de pase, de centro por lo menos, en el área. Entonces esto también me gustó bastante, el movimiento de ellos dos. Darwin, ya lo he comentado varias veces, es un delantero muy de mi agrado. Me gusta mucho lo que hace el uruguayo, y bueno, también lo que hizo Díaz creo que fue muy bueno, exceptuando la parte más difícil y también la parte más importante, que es la definición, el aprovechar las oportunidades. Generó muchas, ayudó muchas, potenció en muchas ocasiones, pero en esa última acción creo que será pues lo que más se le recordará. Vimos un nivelazo también de Conor Bradley, que ganó duelos, que puso envíos muy interesantes y también tuvo una lectura muy buena para separarse constantemente de sus marcas y del bloque del City en general. La línea defensiva del City pasó de ser algo muy bueno, en mi opinión, que era pasiva en el buen sentido de la palabra, defendiendo con inteligencia sin precipitarse a saltar a la presión. No se veían demasiado impacientes, pero después fue todo lo contrario. Esta línea pasó a ser frenética y desesperada, al punto que vimos cosas vergonzosas incluso por parte del City, como la acción entre Bernardo Silva, Rodri y Luis Díaz, que los deja literalmente dando vueltas en el campo, en el piso. Esta defensa del City es de las peores que yo he visto, y bueno, en general el partido del City es de los encuentros en los que más le he visto superado en muchísimo tiempo.
a este Manchester City. La defensa de Liverpool, por otro lado, en un 4-1-4-1 con Endo de pivote y bueno, Darwin Núñez hasta arriba. Me parece que cambiaban a veces también entre el futbolista que estaba hasta arriba, en el último futbolista. Con este planteamiento, el 4-1-4-1, me parece que recortaban mucho los espacios y evitaba el juego entre líneas, cerrando mucho el intervalo donde se jugaba el partido, impedían el progreso entre líneas del Manchester City. Esto fue excelente también, en mi opinión. Y vimos otro ejemplo también de lo bien que funciona esta estructura en el Athletic Barcelona. El Athletic también utilizaba este planteamiento con un pivote que en este caso, bueno, se me olvidó su nombre, y Unai Gómez, que fue brillante en ese partido, en mi opinión. Entonces, este planteamiento muy bien estructurado el equipo de Klopp, neutralizando al Manchester City y potenciando mucho sus mejores acciones y a sus mejores futbolistas, obviamente. Szoboszlai falló muchísimo. Creo que entorpeció también varios ataques bastante claros. En mi opinión es de lo peor en el último tercio. En un último tercio que fue tan productivo también y tan peligroso. Luis Díaz tuvo el partido. Lo tuvo en su mano. Se lo regalaron el partido Darwin Núñez y Salah. Pero desaprovechó muchísimo este futbolista. Entonces, como digo, es lo que se terminará recordando. Porque bueno, creo que algunas eran bastante complicadas de fallar. O el pase que le pone Salah también, que lo deja 1-1. Es muy difícil que la afición te perdone fallar eso, sobre todo con una carrera por el título de por medio. Entonces, bueno, Luis Díaz también muy destacable, como digo, en el juego, pero la última acción, muy mal. Kovacic creo que dio mucho control al City, o mucho más control de lo que tenía, obviamente, pero el momentum, cuando entra Kovacic al campo, ya era totalmente para el Liverpool. Entonces, no hubo manera de revertir el control anímico, por lo menos, del equipo de Klopp en el partido. Este resultado creo que es buenísimo para el Arsenal. Para el Liverpool lo es, obviamente, porque no perdieron, el City también. Pero el mejor resultado posible para el Arsenal no es este, aunque como digo es bueno. El mejor resultado posible hubiera sido la derrota del City, porque en mi opinión el City es mucho más capaz de encadenar triunfos en los próximos meses, en la fase clave de la temporada, que el Liverpool. Es mucho más capaz el equipo de Guardiola de hacerlo. Entonces, entre más puntos pierde el equipo de Pep, más cerca está el equipo de Arteta, en mi opinión, de ganar el título. Lo sigo viendo como favoritos. Hice mi video de predicciones al inicio de la temporada diciendo que el Arsenal quedaba primero, el Liverpool segundo y el Manchester City tercero. Era algo bastante arriesgado, pero me apego a esa predicción. Por lo pronto creo que terminará así la Premier League. Y bueno, un partido muy interesante, también de ida y vuelta, de control. El control anímico, me gusta ese concepto del Liverpool sobre el Manchester City. Como digo, el Manchester City es humano, este equipo. Es capaz de fallar, es capaz de sufrir también. Más bien, puede ser capaz de hacerlo sufrir. No solamente que el City sepa sufrir como lo suele hacer el Real Madrid, por ejemplo. Que sepa cómo aguantar a un bombardeo ofensivo del rival. Creo que el City sí tiene esto, pero en este partido fue totalmente superado. Y bueno, eso es un aprendizaje también para los demás equipos de la Champions League. Y bueno, penúltimo partido, el Leverkusen-Wolfsburg de este fin de semana, de este sábado. Fue un partido común de este Leverkusen, en mi opinión, y me explico. Fue un partido muy amplio, en el que el equipo fue excelente entre líneas, con un movimiento constante que generaba y al mismo tiempo aprovechaba espacios, y atacando sin parar, aunque de manera pausada, no de manera frenética. Muchos ataques, pero como digo, pausados y con mucha intención también. En Granit Xhaka y Ezequiel Palacios estuvo el tempo, ellos dictaron el tempo, como suelen hacerlo. Fue un partido muy bueno de ambos, un partidazo de gran parte del equipo, pero bueno, ellos me gustaron especialmente por el movimiento que tienen en la base del juego, con la manera en la que dictan también las acciones y el ritmo al que se juegan. Me gustó mucho el partido, sobre todo de Xhaka, aunque Palacios terminó dando la asistencia más bonita seguramente la asistencia más interesante del partido, porque la más bonita fue la de Grimaldo, en mi opinión, pero bueno, me gustaron mucho los dos, aunque me inclino, un poco más por Xhaka. Creo que la genialidad de Xabi Alonso reside en acercar a sus futbolistas a la bola, haciendo que cada pase sea sencillo, porque es muy fácil abrir a tu equipo, que sea un equipo muy vertical, totalmente de ataque, all out,
pero es muy difícil hacer que este equipo tenga siempre redes de pase o tenga siempre opciones de pase a un compañero que sean pases sencillos. Esto de los pases sencillos se ejemplifica con que el equipo tuvo un 97%, todo el equipo, acertó el 97% de los pases que intentó, porque los espacios son cortos y los movimientos de los compañeros son con sentido, con mucho sentido. Entonces, futbolistas de élite entienden a otros futbolistas de élite. Y si hay una estructura clara, no digo que sean automatismos robotizados como los de De Zerbi, por ejemplo, pero si un futbolista de élite tiene una buena relación con el futbolista enfrente, sabe que los movimientos que hace son lógicos y están ensayados también hasta cierto punto, pues es más fácil que el pase le llegue correctamente y que envíe el pase a la zona correcta. El Wolfsburg creo que apostó por saltar las líneas de presión del Leverkusen, evitar salir jugando, porque es un equipo que presiona muy bien, el equipo de Xabi Alonso, y aprovechar la amplitud de este mismo equipo también. Buscaba la contra y esperaba Leverkusen en una línea de 4 o incluso 5 atrás. Buscaba los balones largos y altos también, balones divididos que si los ganas en esa zona, tienes muy buenas opciones de generar una contra, una mini contra en esa zona. Y creo que es un planteamiento muy lógico. Me estaba gustando el partido del Wolfsburg porque me parecía muy lógico, como digo. Previo a la expulsión del futbolista, creo que era un partido correcto y muy prudente del equipo de Kovac. Buscaba, como digo, la contra, pero pues lo hacía de manera inteligente. El Leverkusen rompió este bloque bajo del Wolfsburg, ya también cuando estaba mucho más superado físicamente y futbolísticamente el equipo. Lo rompió con calidad individual, porque en mi opinión así es como se rompen estos planteamientos, así es como se rompe un bloque bajo. Creo que no hay mucho desde la pizarra que se pueda hacer, termina definiéndose por genialidades o por calidad individual. Y bueno, ambos goles del Leverkusen hoy fueron el ejemplo de ello. El primer gol es increíble porque Grimaldo, que fue el iluminado en esta jugada, ve el espacio que genera Wirtz. Bueno, el Leverkusen logra generar espacio con la carrera de Wirtz hacia el área. Logra transportar el balón también por una zona que estaba un poco más libre. Grimaldo ve el espacio, pero eso hasta ahí puede considerarse táctica, en mi opinión. Pero cuando Grimaldo ve el espacio, le llega el futbolista del Wolfsburg y como se lo quita es con un toque brillante, llega a la línea, bueno, hasta el fondo del área y saca un pase también magistral, también brillante. Entonces, eso es pura calidad individual. Así es como se resuelve este tipo de bloques, en mi opinión. Como digo, ya no es táctica eso, ya es nada más lo que pueden hacer tus futbolistas. De eso dependes como entrenador. Y el segundo gol, también es una pieza de juego brillante de los futbolistas, porque el pase de Palacios ya es increíble, es un pase largo muy muy bueno, pero la definición de Wirtz es buenísima y es bellísima también. Define el primer palo y de hecho ya lo había intentado así en la primera parte, que saca milagrosamente el portero del Wolfsburg, porque define muy bien Wirtz, pero logra tocarlo lo suficiente para que pegue en el poste y se salga. En el segundo gol también pega en el poste, pero no termina saliendo, se termina entrando el balón. Entonces, como digo, un excelente partido de Leverkusen, un partido que parecía estar bien planteado por parte de Kovac para el Wolfsburg, pero que termina complicándose la vida por una expulsión. Y bueno, es resuelto un bloque tan bajo, cuando cuando le expulsan al equipo termina defendiendo con un 5-3-2, perdón, 5-3-1, porque había un expulsado. Entonces era un bloque muy difícil de abrir y lo abre la calidad individual. Muy divertido de ver este partido, obviamente. La calidad de cada uno de los futbolistas es increíble del Leverkusen. Y bueno, también como digo, ahí está la genialidad de Alonso en generar situaciones para sus futbolistas, pero no dictar absolutamente cada uno de sus siguientes movimientos. Y llegamos al último partido que analizaré en este podcast, es el Real Madrid-Celta. Fue un partido también que pintaba un poco aburrido por el 11 que utilizó Carlo Ancelotti. Es un 11 que en mi opinión había pedido a Joselu, me habría gustado verlo desde el inicio, porque creo que cuando se juntan Rodrigo, Brahim y Vinicius, sobre todo los dos primeros, Rodrigo y Brahim, llega a ser un partido en el que se toca mucho en el área o se toca mucho en la frontal del área, pero no hay la suficiente contundencia o un futbolista que fije también a los centrales, a los defensores, para generar más oportunidades. Entonces, bueno, también Rodrigo ya empieza a colmar un poco la paciencia, entonces me hubiera gustado ver a Joselu desde el inicio, pero bueno, algo que sí fue muy
beneficioso fue ver a Camavinga como pivote único, una vez más porque dio otra exhibición desde esa zona. Fue un partido brutal y una primera parte escandalosa, una primera parte de 10, así es como yo la definí en Twitter, de hecho. Camavinga, sobre todo en la primera parte, daba pausa al juego del Real Madrid. Siempre estaba bien posicionado también para detener el ataque del Celta. Siempre podía interceptar, podía robar el balón. Muy bien posicionado defensivamente. Progresaba el balón también siempre con una carrera o con un pase. De cualquiera de las dos maneras tiene un arsenal muy amplio para hacer esto, para progresar el balón, con espacio más incluso. Y incluso llegó a rematar varias veces Camavinga. Llegó a rematar al arco del Celta sin muchísimo peligro, pero bueno, el hecho de que el pivote haya cumplido con todas las facetas del juego defensivo, progresivo y encima haya podido llegar a situaciones de remate, creo que ejemplifica lo gigante que fue el partido de Camavinga. Fue un partido muy cómodo para el Real Madrid, sobre todo por esto. En la primera parte, por el excelente trabajo de Camavinga, la actuación de 10. Camavinga aprovechaba también lo estáticas que eran las líneas del Celta, en un 5-3-2 también, como en el Inter, pero bueno, era totalmente todo lo contrario en cuanto a actitud. Eran muy estáticas, inamovibles casi en algunos puntos del partido, y por ende se asentaba el Real Madrid muy fácilmente en el último tercio, perdón. Camavinga lograba progresar al equipo y dejarlos asentados en esta zona. Entonces el Celta ponía muy poca oposición y por eso el equipo estuvo tan cómodo en la primera parte. Aunque en la segunda parte hubo un bajón claro de nivel del Real Madrid, pero ni siquiera así el Celta podía hacer demasiado daño o incomodar mucho al Real Madrid. De hecho, bueno, terminó siendo una goleada. Eso también ejemplifica el mal equipo que fue el Celta hoy. Creo que este resultado, que fue bastante bueno, fue un 4-0, maquilla un poco el nivel del Real Madrid actual, porque el Madrid está en un bache muy pronunciado desde hace bastantes partidos. Desde el partido contra el Girona puede ser que esté estancado el equipo. La ida contra el Leverkusen fue mala y la vuelta contra el Leverkusen fue absolutamente penosa del equipo. Como digo, un bache futbolístico muy importante, futbolístico y físico también, en algunos aspectos se ha llegado a notar. Pero bueno, para mí lo importante, teniendo en cuenta la diferencia que hay de puntos en Liga, que ya son 8 contra el Barcelona y 7 contra el Girona, y teniendo en cuenta que todavía falta un poco para el regreso de la Champions League para el Real Madrid, creo que lo único importante es no caer, no abrir un poco esta brecha, perdón, cerrar esta brecha de puntos en Liga. No importa cómo juegues, solamente sacar los resultados en esta liga, continuar cosechando los resultados positivos y también lo más importante es idear nuevas soluciones. Tomas el planteamiento que tienes ahora mismo y ves que no funciona y empiezas a resolver sobre la marcha. Creo que lo primero, lo fundamental, tiene que ser la salida de Rodrigo del 11. No será bueno para la confianza del futbolista seguramente cuando tenga que hacer otros cameos para ganar su puesto. Aunque también no tengo muy claro que Ancelotti le quite el puesto del todo a Rodrigo. Pero bueno, creo que Arda Güler con la inclusión que ha tenido, aunque me gusta un poco más de interior, Brahim, Joselu, cuando vuelva Bellingham, creo que es muy fácil plantear el equipo sin Rodrigo, porque muchas veces resta más de lo que suma. Entonces, obtener una solución a lo poco que aporta Rodrigo y lo mucho que puede llegar a restar, eso es algo fundamental. Tener el sustituto de Rodrigo, recuperar a Bellingham, obviamente, no solo recuperarle de la sanción, sino periodo de sanción debe ser un poco de descanso para Bellingham, que ya está muy tocado en muchos aspectos, ya ha tenido algunas lesiones y bueno, algunas advertencias también de su cuerpo. Recuperar a Bellingham de la mejor manera posible, darle descanso y comenzar a acoplar a los monstruos defensivos que empiece a regresar de la lesión para el equipo. Militao y Courtois. Militao para mí es el futbolista fundamental, porque otro partido de Nacho en el máximo nivel será muy difícil de salvar y de superar. Y porque Courtois no está en un plano tan importante para mí, porque creo que Lunin está haciendo un trabajo bastante bueno. Entonces, Courtois puede volver un poco más lento, con un poco más de pausa en su recuperación, pero creo que lo vital es comenzar a meter a Militao en la dinámica del equipo, porque bueno, en cuanto vuelva de la lesión, que estuvo fuera mucho tiempo, fue una lesión de larga duración, tendrá mucho tiempo también o un tiempo considerable para volver a estar en un nivel de Militao, un nivel de su capacidad. Entonces, meter a Militao en dinámica
en los entrenamientos y también poco a poco en los partidos, para que en los puntos clave de la temporada, como el clásico que sucederá después, y en la temporada en la Champions League, tengas a un mejor futbolista en esa zona absolutamente diferencial. Recuperes también a un cabeceador, que es fundamental en el equipo. Entonces, eso es lo que veo. En resumen, un partido muy cómodo, que bajó mucho de nivel el Real Madrid, lo mismo que ya habíamos visto en otros partidos, y Modric y Camavinga son los mejores del partido en cada uno cada uno en su zona. Modric como creativo y Camavinga como destructor y progresor de la jugada y del balón. Entonces, eso es lo que yo vi en estos partidos. Muchos partidos también a analizar en este fin de semana, porque creo que fueron muy interesantes la mayoría. Como digo, habrá una segunda parte de este podcast o un episodio que saldrá junto con con el que estás escuchando ahora, hablando sobre los partidos de la Champions League, sobre los encuentros de la Champions que vienen, cómo veo a cada uno de los equipos, qué creo que terminará sucediendo en el caso del Arsenal, por ejemplo, del Inter Atlético de Madrid. Entonces, bueno, puedes buscar ese podcast también. Espero que te haya gustado este análisis un poco más en profundidad de cada uno de los partidos. Puedes seguirme en mis redes sociales, encuentra el siguiente episodio del podcast también en este mismo canal o en este mismo cuenta de Spotify donde hayas consumido el contenido. Sígueme en mis redes, Nuevo Fútbol siempre en todas las redes, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.